Sí, vamos a hablar de lo que fue la noticia claramente del fin de semana y de lo que va a ser también una de las noticias del año, que fue las elecciones en Venezuela. Recordemos, bueno, en mi caso estuve hasta tarde siguiendo un poco el tema de los resultados, las repercusiones. Eh, Mucho posterior, después de las 12 de la noche, surgieron los primeros resultados del Consejo Electoral venezolano que dieron como resultado el ganador a Nicolás Maduro por el 51% contra un 44% del Mundo González, que era el principal candidato de la oposición. Obviamente esto generó muchísimas repercusiones porque había una gran especulación con que la oposición ganara las elecciones después de 25 años del chavismo en el poder. Y en este sentido, Argentina no fue ajena a todo este contexto de las elecciones. Mucha gente se reunió en la embajada de Venezuela, principalmente exiliados, opositores a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Se reunieron en la embajada y también estuvieron muchos referentes del oficialismo y también del PRO. Mismo el presidente Javier Milei salió con un tuit muy fuerte acusando a Nicolás Maduro de dictador, de que las elecciones fueron fraudulentas. De la misma manera también el expresidente Mauricio Macri, la canciller Diana Mondino. Bueno, un gran amplio espectro de la política argentina saliendo a reprochar que hubo fraude en las elecciones y que, bueno, que hay que investigar un poco también qué ha pasado este domingo en Venezuela. Hay diferentes posturas de los países latinoamericanos, por ejemplo, lo que es Paraguay, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, varios países más se sumaron a la postura argentina, pero en cambio tenemos países como Brasil de Lula da Silva o Chile de Boric, que lo que pedían era que, bueno, si realmente fueron esos los resultados, querían ver los papeles, lo que comúnmente se dice las actas, donde se establezca que realmente fue así el 51% que sacó Nicolás Maduro. Y después hay otros países que salieron a reconocer la victoria, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Rusia, China, Irán, bueno, todos países también más del eje oriental y países como por ejemplo Estados Unidos. La vicepresidenta actual salió también a decir que, bueno, que no creen que esos fueran realmente los resultados y la voluntad del pueblo venezolano de que siguiera Maduro 6 años más gobernando Venezuela, ¿no? No, ya es sexenio, ¿no? Allá el mandato presidencial son de 6 años, a diferencia acá que son 4. Bueno, ¿cuáles son digo, si vos me decís, che, Estados Unidos salió a pegarle, Argentina salió a pegarle a Maduro, por otro lado, Rusia, China salen a apoyar, digamos, porque en definitiva, o sea, uno lee entre líneas, salen a apoyar a Bolivia, digo, porque hay tratados internacionales entre ellos. Sí, en ese sentido, Argentina y varios países más latinoamericanos han pedido que haya una reunión urgente de la OEA, la Organización Americana de Estados, para pedir, hay una de las cláusulas para integrar la OEA, que es el tema de la cláusula democrática, que un país que no es democracia no puede ser parte de la OEA. Y también seguramente se van a empezar a ver el tema de las famosas sanciones económicas, sanciones a funcionarios, que ya lo ha hecho Estados Unidos y así todo no ha podido lograr que el chavismo o Nicolás Maduro caigan en su gobierno. Yo acá traje brevemente anotado un poco la historia también de estos 25 años, porque realmente es un periodo muy largo de historia para un país tan importante como Venezuela. Y esto obviamente arranca con Hugo Chávez, que era un militar, era coronel, y él ya en 1992 intentó con un golpe de Estado llegar al poder. Ese golpe fue trunco, lo apresaron, estuvo un tiempo preso hasta que en el 94 lo largaron. Él se presenta a las elecciones de 1999 y gana esas elecciones. Después él en el 2000 va a tener un conflicto donde a él le intentan hacer un golpe de Estado, donde las principales empresas petroleras del país le hacen un lockout patronal, como se lo conoce comúnmente, y ahí estuvo en riesgo de caer el gobierno de Hugo Chávez. Después, en las elecciones del 2006, gana la reelección Hugo Chávez por más del 60%. Hay que decir también que en el contexto que se le dio a Hugo Chávez, el petróleo estaba los precios por las nubes, entonces eso le permitía hacer una gran política social de vivienda, salud, educación, alimentos,
nacionalizar muchas empresas, entre ellas la empresa de petróleo. Entonces eso le permitió una gran popularidad que lo llevó a ganar la reelección con el 60% en el 2006. Después en 2012 vuelve a ganar las elecciones presidenciales, pero ahí ya Hugo Chávez estaba enfermo de cáncer. Él estaba realizando en su último año de vida un tratamiento en Cuba y ya en el 2013 fallece. Ante ese escenario, el que lo va a suceder, por mismas palabras de él, va a ser Nicolás Maduro, que había sido de 2006 hasta 2012 el ministro de Relaciones Exteriores y en la elección de 2012 que gana Hugo Chávez había sido su candidato a vicepresidente. Asume Nicolás Maduro. O sea, era el vicepresidente. Era el vicepresidente de Hugo Chávez. Pero ya el contexto económico no era el mismo que tenía los primeros años de Hugo Chávez, donde ya el precio del petróleo había bajado, donde Venezuela ya se había empezado a aislar del mundo, donde, por ejemplo, ya tenía una posición muy crítica con Estados Unidos, ya tenía esta cuestión de las sanciones, y donde empieza a repercutir en su economía. Recordemos que Venezuela tuvo una tremenda hiperinflación de niveles que a nosotros en Argentina nos recuerda la época de Raúl Alfonsín del 88-89, inflación por arriba del 1000%. Y en ese sentido, una de las formas que encontró el régimen de Nicolás Maduro fue la cuestión de la dolarización. Una receta que acá en Argentina estamos escuchando últimamente. Bueno, Nicolás Maduro la utilizó en Venezuela para terminar con la inflación y hoy Venezuela tiene una inflación normal, pero a costa de una calidad de vida mucho peor para sus ciudadanos y un coste de vida muy caro para los ciudadanos, porque los precios están todos dolarizados. Y bueno, ahí para agregar algunos temas más, en la elección de 2015, que eran elecciones legislativas, Nicolás Maduro pierde por todo este contexto que estamos nombrando económico, y en 2016 aparece una figura que fue Juan Guaidó, que muchos países, principalmente Estados Unidos, lo reconocieron como el presidente legítimo de Venezuela, pero que solamente era reconocido por los países occidentales, los principales países sí, pero que no tenía injerencia en la política interior venezolana, es decir, seguía gobernando Nicolás Maduro, a pesar que la gran mayoría de los países decían que el presidente era Juan Guaidó. Esa figura no pudo prosperar. Después hubo elecciones nuevamente en el año 2019, donde la oposición no participa de esas elecciones, gana Nicolás Maduro nuevamente por 6 años más, y después llegamos al escenario actual de estas elecciones del año 2024, donde con Noruega como mediador se pudo sentar tanto el oficialismo como la oposición. Estados Unidos dio el visto bueno para que estas elecciones se llevaran a cabo, donde supuestamente estaban dadas las garantías para que sean elecciones transparentes, pero bueno, se dio el resultado que vimos ayer. Y un dato adicional con el tema del sistema electoral de Venezuela, que es un sistema electrónico. A diferencia de lo que pasa acá en Argentina, ellos tienen voto electrónico. Así que bueno, estos días me parece que van a ser muy claves y todos vamos a estar mirando Venezuela. Seguramente va a haber protestas por parte de la oposición, protestas también de los ciudadanos venezolanos que viven aquí en Argentina. Y bueno, obviamente los países extranjeros, principalmente el bloque occidental, presionando sobre Venezuela para que haya un recuento de votos o se den garantías realmente del resultado que pasó el domingo. Información, y Venezuela va a ser títulos creo que durante todo el año. Todo el año, sí, por eso decía al principio cuando arrancamos que es una de las noticias del año el tema de la elección de Venezuela y que bueno, siempre en Argentina se habló mucho de Venezuela y sigue siendo tema de agenda.